En el vasto silencio del espacio donde civilizaciones tanto antiguas como nuevas se entrelazan a través del cosmos, la Tierra permaneció como una mota tranquila y algo olvidada hasta que los Ahari se toparon con ella. Los Ahari, una raza tecnológicamente avanzada con una sociedad matriarcal, había estado vagando por las estrellas durante milenios, su curiosidad insaciable, su tecnología incomprensiblemente sofisticada, cuando detectaron por primera vez las señales que emanaban de la Tierra débiles, transmisiones de música, fragmentos de voces y la cacofonía de la vida humana. Fue por accidente una transmisión perdida, captada por sus matrices de monitoreo del espacio profundo. Los Ahari, intrigados por este descubrimiento inesperado, apuntaron sus sensores hacia este mundo. Inexplorado, hambriento de conocimiento sobre sus habitantes, sus estudios iniciales de la Tierra y los humanos fueron puramente observacionales. Observaban desde lejos, escondidos detrás del velo de sus tecnologías de camuflaje avanzadas, mientras los humanos seguían con sus vidas diarias sin darse cuenta de los ojos desde arriba. Los Ahari estaban particularmente fascinados por la capacidad emocional y las interacciones sociales de los humanos tan diferentes de su propia forma de vida racional estructurada. Después de meses de observación, el interés de los Ahari cambió de la vigilancia pasiva para participar activamente. Decidieron usar una de sus herramientas favoritas para comprender e interactuar con la realidad virtual. VR. Su plan era crear una serie de escenarios VR donde pudieran interactuar de cerca con humanos, pero en un entorno controlado y seguro. Los Ahari tenían la tecnología para replicar cualquier entorno y simular cualquier escenario con una precisión desconcertante. Diseñaron un espacio virtual que imitaba ubicaciones terrenales desde las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York hasta los serenos paisajes de los Alpes suizos, pero su simulación necesitaba participantes y para esto necesitarían hacer que su presencia fuera conocida por la humanidad. El mundo no estaba preparado para el día. Los cielos se abrieron con la luz brillante de las naves Ahari, emergiendo como espectros de las estrellas. Sus naves eran elegantes y silenciosas, descendiendo sobre la Tierra con una elegancia que defraudaba su tamaño. El primer contacto fue transmitido en vivo visto por miles de millones, mientras los Ahari se presentaban no con amenazas o declaraciones de guerra, sino con una invitación. Venimos en paz y con una propuesta. Su líder, la alta matriarca Serena, habló su voz traducida instantáneamente por sus máquinas a todos los principales idiomas humanos. Deseamos aprender sobre su especie a través de un intercambio de experiencias en una realidad creada por nosotros. Los que nos ofrecemos como voluntarios nos ayudará a entender mejor a la humanidad. La reacción fue una mezcla de miedo, asombro, curiosidad y escepticismo, que se arremolinaron en la conciencia humana global. Pero la intriga sobre lo que la Ahari llamó el experimento era innegable. La Ahari detalló cómo funcionarían las experiencias de VR. Los voluntarios serían transportados temporalmente a escenarios virtuales donde interactuarían con individuos Ahari, que tomarían formas humanas para disminuir cualquier incomodidad potencial. Las Ahari fueron claras. La participación era completamente voluntaria, y cada participante podía abandonar la simulación en cualquier momento. Su tecnología les permitía interactuar con el cerebro humano, creando experiencias indistinguibles de la realidad, mientras aseguraban que el cuerpo físico permaneciera seguro e intacto en la Tierra. Alentados por garantías de seguridad e impulsados por la curiosidad humana natural, miles se inscribieron. Entre ellos estaba John Mercer, un joven antropólogo cuya fascinación por las culturas alienígenas estaba a punto de volverse mucho más personal de lo que jamás había anticipado su guía, una Ahari que se presentó como LRA en forma de mujer humana. Estaba ansiosa por aprender todo sobre las emociones e interacciones humanas.
Sus días estaban llenos de actividades desde tareas mundanas, como disfrutar de un café en un café virtual, hasta discusiones más intensas sobre esperanzas, temores y sueños humanos, como explicó Juan. Complejidades de las emociones humanas y los lazos sociales, LRA documentó y analizó su fascinación, creciendo con cada momento que pasaba. Era una fusión única de culturas y conocimientos. Un paso tentativo hacia la comprensión entre especies a medida que se cerraba el primer capítulo de esta interacción interestelar sin precedentes. John se dio cuenta de que ya no era solo un participante en un experimento, era un pionero en una nueva forma de diplomacia, creando un puente entre la humanidad y una raza de las estrellas. Este era solo el comienzo y el viaje por delante. Prometía ser tan emocionante como incierto. Los reinos virtuales creados por los Ahari no solo eran espejos de hábitats humanos, sino también puertas de entrada a un profundo intercambio de ideas y emociones. A medida que John Mercer profundizaba en sus aventuras simuladas, los límites entre observador y participante se desdibujaban cada sesión. Lo ponía cara a cara con nuevos aspectos de las culturas humanas y Akari fomentando una mezcla única de comprensión que trascendía sus diferencias en una mañana virtual en particular, bajo el resplandor simulado de un sol naciente que pintaba el cielo en tonos de naranja y púrpura LRA. Presentó un nuevo escenario, un mercado no muy diferente a los que se encuentran en las bulliciosas ciudades de África vibrante, y pulsando con vida las calles estaban llenas de puestos cubiertos con telas de colores, cestas rebosantes de frutas y especias, perfumando el aire, y los sonidos rítmicos de los tambores, resonando en el fondo. Era una escena sacada directamente de un animado cuento africano, traído a la vida con meticuloso detalle por la tecnología Akari LRA, apareciendo esta vez como un vendedor de mercado con un colorido atuendo tradicional. Entabló con John una animada sesión de regateo por una pieza de intrincado trabajo de cuentas. A través de este intercambio, LRA buscó comprender el concepto humano de valor, no solo el aspecto económico, sino la inversión emocional en objetos y tradiciones. John, jugando, explicó la importancia de la narración de historias y los artefactos en la cultura humana, como sus recipientes de historia e identidad se transmitían de generación en generación mientras deambulaban por el mercado virtual. Se encontraron con un narrador de historias, una figura central para muchas comunidades africanas, venerado como un guardián de la historia y un tejedor de cuentos. El narrador de historias, con una voz tan suave como el río que fluye y tan sabia como las antiguas colinas, contó una historia sobre un león que aprendió a volar sin alas. Era una metáfora para comprender y superar diferencias. Una historia que resonó profundamente tanto con JN como con LRA. Esta narrativa rica en simbolismo y alegoría proporcionó un telón de fondo para sus discusiones sobre el miedo, la ambición y la búsqueda universal del conocimiento. Los Ahari, aunque viajaron por las estrellas y comandaron tecnologías más allá de la comprensión humana, encontraron en estos simples cuentos humanos una profundidad y sabiduría que sus propias culturas. El énfasis en la tecnología y la eficiencia, a veces, se pasan por alto en este entorno virtual. John enseñó a ERA el arte de contar historias como una herramienta para la educación y la preservación cultural. Compartió cuentos de varias culturas alrededor del mundo. Cada historia, un hilo en el vasto tapiz de la experiencia humana. LRA a su vez compartió cómo los Akari preservaron el conocimiento no a través de historias, sino a través de conjuntos de datos complejos y registros holográficos, eficiente, pero carente del toque personal de las narrativas humanas. El intercambio no se trataba solo de impartir conocimiento, sino también de desafiar las perspectivas de cada uno. RR cuestionó a John sobre las contradicciones que a menudo se encuentran en las acciones humanas, guerra y paz, destrucción y creación,
y John se encontró reflexionando sobre las complejidades de la naturaleza humana, en formas que nunca había considerado antes. Su sesión se extendió durante varias semanas, cada reunión desplegando nuevas capas de comprensión. Las experiencias virtuales, aunque intangibles, dejó impresiones tangibles en sus mentes y espíritus. Para John, cada sesión era una odisea no a través del espacio, pero a través del paisaje mental de entendimiento compartido y curiosidad mutua, mientras el sol simulado se ponía en el mercado africano virtual, proyectando largas sombras sobre los puestos y desvaneciendo los golpes de los tambores en un suave susurro. Tanto John como LR sintieron una sensación de logro, habían atravesado un vasto paisaje de matices culturales y profundidades emocionales, uniendo sus mundos no con tecnología, sino con la antigua tradición humana de contar historias redefinida en un encuentro cósmico. El proyecto, concebido como un experimento, se había convertido en un diálogo, una danza de ideas y emociones. Bajo el dosel de estrellas compartidas, mientras el amanecer se arrastraba sobre el horizonte de la sabana virtual, proyectando largas sombras y luz dorada a través de la hierba alta, el aire estaba lleno de los llamados distantes de criaturas salvajes. La sesión de hoy fue única, diseñada para profundizar en las lecciones de supervivencia y adaptación, temas prevalecientes, tanto en la historia de la Tierra como en la de los Aari. Aunque en circunstancias muy diferentes, en este escenario, LRA tomó la forma de un anciano, en un pueblo ubicado en el borde del bosque, donde los árboles susurraban secretos de antaño. Se sentó junto al fuego. Las llamas proyectaban sombras juguetonas sobre su rostro sabio, invitando a John a unirse a ella en lo que parecía un antiguo ritual de transferencia de conocimiento a su alrededor. El pueblo estaba vivo con actividad. Los niños jugaban en la tierra y los artesanos creaban herramientas de madera y piedra, cada acción impregnada de generaciones de sabiduría aprendida. JN, encarnando a un joven aprendiz, se sentó ansiosamente a los pies de Ira, listo para absorber la sabiduría que estaba a punto de impartir. Comenzó con una historia de los antepasados Aari, que una vez se habían enfrentado a un evento cataclísmico que casi erradicó su especie. A través de la innovación y la unidad, habían superado estas pruebas, tejiendo su supervivencia en el tejido mismo de su sociedad. La narrativa reflejaba los cuentos humanos de inundaciones y sequías, desafíos que habían puesto a prueba y definido a las sociedades humanas. JN compartió estas historias trazando paralelos con las experiencias Akari. Juntos exploraron cómo estas narrativas de resiliencia dieron forma a las respuestas de sus culturas a la adversidad, la reverencia por la vida y la comprensión del doble rostro de la naturaleza como nutridora y destructora. Mientras el fuego crepitaba, la conversación cambió al papel del anciano en las sociedades humanas y Aari. Elra, a través de su representación, demostró la reverencia con la que su gente trataba el conocimiento y la experiencia similar, pero diferente de las tradiciones humanas, donde los ancianos son vistos como los custodios del folclore y la historia en el resplandor de la luz del fuego. El intercambio de estos roles reveló el profundo respeto que ambas civilizaciones tenían por aquellos que llevaban el peso del conocimiento cultural. Aventurándose más allá del círculo de la luz del fuego, caminaron por el pueblo observando la integración de estas lecciones en la vida diaria. John señaló las similitudes entre las chozas virtuales y las que había visto en documentales sobre antiguas tribus humanas, discutiendo cómo la arquitectura a menudo reflejaba la relación de una sociedad con su medio ambiente Lira. A su vez, tenía curiosidad sobre la conexión humana con la naturaleza, a menudo romantizada en cuentos, pero empañada por los desafíos contemporáneos de la degradación ambiental. Cuestionó cómo los humanos podían conciliar su crecimiento con la preservación de su planeta, un desafío que los Akari habían enfrentado hace eones y habían resuelto a través de tecnologías que mejoraron. En lugar de explotar este diálogo,
se expandió a una discusión sobre el papel de la tecnología, tanto en la preservación como en la erosión de los cimientos culturales. John explicó la lucha humana para equilibrar el avance tecnológico con consideraciones éticas, un concepto que los Akari encontraron intrigante dada la perfecta integración de la tecnología y la ética de su sociedad. A medida que el día virtual se desvanecía en la noche, las siluetas de los aldeanos se mezclaron con el crepúsculo. Sus formas se convirtieron en parte del paisaje en sí, un recordatorio conmovedor de la simbiosis entre una cultura y su entorno. El fuego se redujo a brasas que simbolizan el desvanecimiento de las viejas formas a la luz de nuevos entendimientos, con las estrellas titilando arriba, similar a los innumerables mundos que salpican los mapas estelares de Ahari. Tanto John como LRA se sintieron enriquecidos por las perspectivas de los otros, entendiendo que la supervivencia y la adaptación no se trataban solo de superar los desafíos externos, sino también de evolucionar internamente, abrazar el cambio mientras se honran las propias raíces. Esta sesión no cerró con el final del aprendizaje, sino con la promesa de más diálogo por venir. Cada encuentro es un hilo en la red en constante expansión de comprensión interestelar tejida a partir de la antigua sabiduría de dos personas muy diferentes pero fundamentalmente similares, civilizaciones. En la siguiente mañana virtual, un árbol baobab gigante dominaba el paisaje, su vasto tronco, un testimonio de la sabiduría milenaria que simbolizaba en muchas culturas de la Tierra. Este majestuoso árbol sirvió como nuevo telón de fondo para las interacciones de JN-ELRA. Sus ramas extendidas están proyectando una red de sombras en el suelo, muy parecidas a las historias interconectadas que compartieron LRA, encarnando el papel de un curandero de aldea. Hoy estaba rodeado por una variedad de remedios naturales y hierbas dispuestas en esteras tejidas. La escena fue meticulosamente elaborada para reflejar una antigua ceremonia de curación profundamente arraigada en las tradiciones de los pueblos indígenas de la tierra, resonando con la santidad y reverencia que estas culturas tenían por la medicina natural. J.N. escuchó curioso y atento mientras LRA explicaba el significado de cada hierba en su arsenal, trazando paralelismos con las técnicas de curación utilizadas por las Ahari. Aunque sus métodos involucraban biotecnología avanzada, los principios de equilibrio y armonía con el propio cuerpo y el medio ambiente eran sorprendentemente similares. LRA habló de la creencia Akari en el cuerpo como un paisaje, un terreno para ser nutrido y curado, haciendo eco del concepto del cuerpo como templo. Discutieron los aspectos ritualísticos de la curación, como el canto y la danza acompañaron la administración de remedios en muchas culturas humanas, transformando el acto de curación en un evento comunitario holístico. JN compartió historias de curanderos que también eran narradores de historias, sus narrativas tejiendo la salud en el tejido de la vida diaria, asegurando que el conocimiento se transmitiera de generación en generación. Intrigado por la dependencia humana de las tradiciones orales para un conocimiento tan crucial, LLEA cuestionó cómo estas prácticas persistieron frente al avance tecnológico. JN habló de resurgimientos culturales como las sociedades modernas, que reconocen la erosión de estas tradiciones, ahora buscan reconectarse con sus raíces ancestrales, encontrando valor en las viejas formas en medio de la era digital, mientras caminaban por el baobab virtual. La conversación giró hacia los aspectos espirituales asociados con la curación LRA. Estaba fascinado por el concepto humano del alma, una entidad separada pero integral al cuerpo físico, y cómo su bienestar se consideraba tan vital como la salud física. Ella compartió que el Ahari conceptualizó la conciencia como una red extendida por todo el cuerpo e incluso compartida entre individuos, un alma comunitaria que prosperó en 1900. La armonía colectiva esto llevó.
En una discusión sobre la salud comunitaria, cómo el bienestar individual estaba profundamente ligado a la salud de la comunidad, tanto en las sociedades humanas como en las AARI. Exploraron el papel del medio ambiente en la salud, como el aire, el agua y la tierra limpios eran parte de la atención médica, tanto como los tratamientos mismos. Mientras el sol virtual se ponía detrás del baobab, proyectaba sombras largas e intrincadas en su camino. JN e LRA hicieron una pausa para reflexionar sobre lo que habían aprendido el uno del otro. Su conversación bajo el baobab no solo había cubierto las metodologías de curación, sino que también había tocado la conexión más profunda, a menudo tácita, entre la cultura, el medio ambiente y la salud. Esta sesión bajo el antiguo baobab concluyó con una apreciación de la naturaleza entrelazada de las facetas de la vida, como la salud, el medio ambiente, la cultura y la tecnología no eran historias separadas, sino capítulos de una sola narrativa continua compartida por todos los seres independientemente de su origen. Cuando se separaron en la luz que se desvanecía, el eco de su diálogo permaneció en el aire. Una mezcla de sabiduría antigua y visión futurista. Cada uno aprendiendo del otro. A la sombra del árbol eterno, cuando amaneció, el paisaje virtual se transformó en un desierto extenso salpicado de oasis ocasionales donde la vida se aferraba al agua como una joya preciosa. Hoy el medio ambiente mismo jugó el papel de narrador con cada grano de arena y cada susurro del viento contando una historia de supervivencia y adaptación. El desierto duro e inflexible ofreció lecciones de resistencia y el sutil arte de prosperar contra viento y marea. LRA apareció como una guía nómada sus prendas fluidas. Los colores se mezclaban con las dunas que la rodeaban. Estaba lista para guiar a John a través de las arenas movedizas, compartiendo las costumbres de la gente del desierto, cómo encontraron guía en las estrellas y sustento en la escasa vegetación y las reservas de agua ocultas. Su día iba a ser un viaje a través de esta extensión bañada por el sol, descubriendo historias incrustadas en la esencia misma de este terreno árido. JN, encarnando a un viajero en su caravana, escuchó atentamente mientras LRA explicaba la simbología de las constelaciones sobre ellos. Los Akari, con su tecnología de navegación avanzada IES, todavía apreciaban el arte de la navegación celestial, encontrando una simetría poética entre sus viajes interestelares y los vagabundeos terrestres de los habitantes del desierto, de la tierra. Ella le enseñó cómo las estrellas eran mapas, tradición y legado, todo entretejido en un cielo compartido, bajo el cual todos los seres encontraron sus caminos. Su viaje estuvo marcado por cuentos de caravanas legendarias, que una vez habían surcado estas raíces desafiando tormentas de arena y soles abrasadores. LRA despertó estas narrativas con cuentos de su propia gente que había navegado tormentas cósmicas y vientos solares, dibujando un paralelo que se extendía hermosamente a través del cosmos. Cada historia era un testimonio de la resistencia de la vida, ya sea acunada en los vastos brazos de las galaxias o anidada en las curvas de las dunas de arena. La discusión giró en torno al concepto del tiempo, cómo se percibía y medía de manera diferente en las distintas culturas. En el desierto, el tiempo parecía detenerse, marcado solo por el ascenso y la caída del sol y la luna. LRA compartió que en la cultura AARI, el tiempo era visto como una entidad fluida y expansiva, medida en ciclos de energía y renovación, no muy diferente del renacimiento periódico de la flora del desierto. Cuando llegaron a un oasis, la conversación se profundizó en la filosofía de la escasez y la abundancia. John aprendió cómo las comunidades del desierto apreciaban cada recurso y celebraban la llegada de la lluvia como un festival de la vida. LRA relacionó esto con la apreciación de los Akari por los fenómenos cósmicos, donde incluso la partícula más rara era motivo de celebración y reflexión. Aquí, junto al agua rodeada de sombras de palmeras, hablaron del equilibrio sagrado entre tomar y devolver a la tierra.
Elra estaba intrigado por los esfuerzos humanos por restaurar y proteger los entornos que se habían dado por sentado. John elaboró sobre varios esfuerzos de conservación, cómo la humanidad estaba aprendiendo lentamente a escuchar el ritmo de la tierra, de manera muy similar a cómo el desierto escuchaba los susurros del viento mientras el sol virtual se hundía debajo del horizonte, pintando el cielo con rayas de oro y carmesí, sus siluetas proyectadas, largas sombras a través del oasis. Esta sesión, bajo el cielo del desierto, no solo había unido mundos, sino que también había sembrado semillas de entendimiento mutuo, que brotaban en los terrenos fértiles de historias compartidas y latidos sincronizados. El día no cerró con un adiós, sino con un reconocimiento silencioso de los hilos de conexión invisibles pero palpables que habían tejido uno alrededor del otro, uniendo sus mundos con un tapiz de estrellas y arena. Cada hilo, una historia, cada historia, un puente. Mientras la primera luz del amanecer pintaba el paisaje virtual con un suave tono dorado, la escena se transformó en una exuberante ribera donde el agua fluía con la fuerza silenciosa de la sabiduría acumulada. Aquí el río mismo era un narrador. Sus corrientes llevaban cuentos desde las montañas distantes hasta el vasto océano, conectando la vida en su incesante fluir. Hoy el Erra tomó la forma de un pescador, sus redes arrojadas ampliamente a las aguas fluidas, simbolizando la reunión de conocimientos del río del tiempo. John se unió a ella, como un compañero de aldea ansioso por aprender las formas tradicionales de pesca que reflejaban el delicado equilibrio de la naturaleza y la crianza. Mientras trabajaban lado a lado, LRA habló de la comprensión de los Ahari de los ecosistemas, que al igual que los ríos de la Tierra, eran redes de formas de vida interdependientes. Explicó cómo su gente manejaba sus recursos, siempre conscientes de mantener la armonía dentro de sus entornos. Esta perspectiva no era solo práctica, sino profundamente espiritual para los Ahari, que creían que todas las entidades cósmicas estaban vinculadas, cada estrella y planeta, un nudo en la red más grande del universo. John compartió historias humanas, donde los ríos eran vistos como las venas de la tierra, portadores de sangre vital que nutrían civilizaciones y culturas. Contó cuentos de dioses y diosas del río, venerados por su poder de dar y quitar vida, y cómo estas deidades figuraban en los marcos morales y éticos de las sociedades que guiaban sus interacciones con el mundo natural. Sus redes pronto se llenaron con la generosidad del río, una metáfora de la riqueza de conocimiento y comprensión que habían reunido de sus diálogos. Hablaron de los fundamentos filosóficos de sus respectivos puntos de vista sobre la vida, discutiendo el concepto de flujo en la vida, en la historia y en el pensamiento, y cómo este concepto se visualizó y se realizó en sus culturas. Elra estaba particularmente fascinado por el ser humano. Percepción del tiempo como un flujo lineal del pasado a través del presente al futuro, que contrastaba con la percepción Ahari del tiempo como una fuerza cíclica en espiral. Esta diferencia en la percepción que notó dio forma a cómo cada civilización abordó el concepto de progreso y desarrollo mientras preparaban el pescado junto al río. La conversación se desplazó a los rituales asociados con la comida en sus culturas. John describió las fiestas comunales y el papel de la comida en la unión y la celebración entre los humanos. Elra compartió prácticas similares entre los Ahari, donde las comidas comunales eran un momento para compartir no solo comida, sino también historias y canciones. Cada comida era una celebración de la comunidad y la continuidad. Su día en el río concluyó con reflexiones sobre lo que habían aprendido unos de otros. El río con su flujo perpetuo había sido una metáfora perfecta para su intercambio continuo. Un flujo continuo de ideas e historias que enriquecen la comprensión del mundo del otro a medida que el paisaje virtual se desvanecía y la sesión terminaba. John y Elra se quedaron en la orilla del río mirando el agua desaparecer en el horizonte. Se dieron cuenta de que sus diálogos habían creado una nueva corriente de conexión entre sus mundos.
un flujo mutuo de respeto y comprensión que continuaría creciendo alimentado por los ríos de sus experiencias compartidas y perspectivas. Esta sesión final no fue un final, sino una reafirmación del comienzo de un diálogo más profundo entre dos civilizaciones distantes, pero interconectadas, alteradas para siempre por el río del tiempo que habían navegado juntas.